De verdad agradezco profundamente la posibilidad de partir comunicando con ustedes y compartiendo con ustedes este tema tan enredado, sobre todo en estos tiempos, que es el tema de las emociones. Y esas emociones que hoy día están todas a flor de piel en sus corazones, que hay días buenos y días malos y que de una u otra manera estamos tan sensibles a pesar de no poder tocarnos, no poder besarnos y no poder estar muy cerca uno del otro. Algo nos está pasando en el mundo emocional y yo quiero partir esta exposición planteando que todo lo que estamos viviendo, yo elijo conscientemente vivirlo como una oportunidad, como un regalo de posibilidad de aprender, de aumentar niveles de conciencia y donde nos podamos dar cuenta de cosas, de cualquier cosa, todo ayuda. Y para eso las emociones van a ser súper importantes. Y yo me quiero centrar fundamentalmente en 4 emociones y en 2 estados que no son emociones estrictamente, pero que son estados emocionales que sin duda en tu corazón y en tu familia y en tu vida están estando muy presentes en este momento. La primera emoción que quiero mencionar es la alegría, después está la tristeza, la rabia y el miedo. Esas 4 emociones que son las emociones básicas y que de una u otra manera, si uno las mezcla igual que los colores primarios, dan un montón de tonalidades, ¿no? Aparece la desilusión, aparece la impotencia, aparecen un montón de cosas. Tienen serios problemas dentro del mundo hispano, porque en general nos podemos reír poco, reírse demasiado es un signo de inmadurez y de una sensación de superficialidad también. Los latinos compramos como al contado que la risa abunda en la boca de los tontos y que por lo tanto reírse y además reírse fuerte sin duda era un gesto de mala educación. Eso ha llevado a que la alegría sea un proceso bien contenido, yo diría que hasta un poco culpable. De hecho, les cuento como anécdota que me ha tocado este tiempo que he estado participando en muchas redes de colaboración dentro de América Latina, gente que me ha dicho muy culposamente incluso que le genera culpa o vergüenza decir que está disfrutando de la cuarentena, que le pone contenta o contento estar en la casa. Y eso tiene que ver un poco con todos estos mandatos judeocristianos que por supuesto nada tienen que ver con la fe, pero que sí tienen que ver con una estructura cultural que se creó en base a estos mandatos, que nos enseñó que veníamos a sufrir, que para estar bien había que estar muy mal antes y que todo proceso de crecimiento necesariamente pasaba o pasa por el dolor. Entonces eso ha llevado a que nos dé susto estar bien, nos dé vergüenza decirlo, nos dé miedo cuando tenemos periodos buenos en la vida, porque sentimos que eso se va a acabar. Nos dijeron, seguramente siempre digo yo que tiene que haber sido algún depresivo endógeno que nadie diagnosticó, que lo bueno dura poco y que objetivamente estar bien son estados transitorios, que esto es un valle de lágrimas y que de una u otra forma estamos más entrenados a tener problemas que a no tenerlos. Entonces, ¿qué produce esto en relación a la alegría particularmente? Produce que se contenga, produce que dé vergüenza, produce que nos cueste decir que estamos bien o que estamos súper bien o que estamos increíblemente bien, porque da miedo decir eso porque eso se va a acabar. De hecho, así aparecen después, y seguramente más de alguno de ustedes vio algún video mío en YouTube que decía que existían los anticipadores de desgracia y que estos anticipadores de desgracia eran las personas que buscaban a gente que estuviera bien para deprimirla a lo largo del día, ¿no? Entonces eso además lleva
a que las buenas noticias no se cuenten, a que solo nos informemos de lo malo y que lo negativo sea nuestro centro de información. Lo positivo da susto contarlo. Existe la sensación de que si contamos algo positivo se desvanece en el aire o pierde poder energético y por lo tanto dejamos de vivirlo como tal. Entonces, la alegría ha ido perdiendo poder. ¿Cuántos de ustedes recuerdan casi con nostalgia hoy la última vez que tuvieron aquel ataque de risa, ese ataque de risa en el que se hicieron pipí de la risa, en el que les dolió la panza al día siguiente, en el que respiraban porque no podían parar de reírse? Efectivamente, cada vez nos estamos riendo menos y cada vez nos estamos riendo menos y cada vez menos fuerte. Por lo tanto, ya ahí hay un problema gigante porque la alegría y particularmente la risa como manifestación directa es la emoción que nos contiene, nos soporta cuando no estamos bien, cuando nos están pasando cosas difíciles. El sentido del humor es un recurso de salud mental tremendamente importante para poder pasar momentos difíciles. Bueno, sigamos con la segunda emoción. La segunda emoción es la tristeza, y ahí sí tenemos problemas brutales, porque está prohibido llorar, que es su expresión más directa, porque si yo me pongo a llorar o tú te pones a llorar, lo que vamos a escuchar aquí, acá y en todos lados es: no llores, por favor, no lo hagas más. Llorar es un acto de salud mental, llorar limpia el cuerpo, limpia el alma. Si lloráramos más, estaríamos muchísimo más sanos de lo que estamos, donde los duelos están contenidos, donde nadie puede llorar cuando pierde a alguien. Y estos saben que se debe también a un mandato gigante, muy judeocristiano, que define la fortaleza como el aguantarse. Entonces yo soy fuerte en la medida que no expreso, en la medida que heroicamente vivo mi dolor internamente. Y eso es la primera cápsula de una enfermedad gigante. Hoy día se entiende que la fortaleza es el coraje de expresar y que tiene que ver con llorar cuando tengamos ganas de llorar, cuando se nos apriete la garganta, cuando se nos apriete la panza. No puede ser que estemos viendo películas en Netflix para poder llorar todo lo que todo lo que se nos da la gana, porque en otras circunstancias nadie nos va a dejar poder hacerlo. No se puede llorar cuando un hijo tuyo se gradúa, no se puede llorar en un funeral, por eso está todo el mundo medicado, no se puede llorar porque siento angustia por la pandemia. El tema es que hay que ser fuerte, y esa frase se escucha y se escucha y se escucha y se repite, haciéndonos daño al final, porque perdemos absolutamente la conciencia de lo que es salud, y la salud necesariamente pasa por reírse fuerte y por llorar fuerte cuando existan las ganas de poder hacerlo. Si lo hiciéramos continuamente, nunca lloraríamos como con angustia. Se dan cuenta que todos nuestros llantos son como... Y eso es porque tendríamos que haber llorado mucho tiempo antes. Por eso lloramos angustiados, por eso se nos hincha la piel, por eso se nos inflaman los ojos, porque la angustia genera una sustancia en el cuerpo que hace que la piel se inflame con el llanto. Si lloráramos cuando tenemos que llorar, lloraríamos casi sin espasmos y en forma muy tranquila. Piensen en algo que es un detalle casi tonto, pero que refleja conceptualmente lo que les estoy intentando contar, que es que ni siquiera dejamos que la lágrima salga del ojo. Apenas empezamos a emocionarnos y a ponernos a llorar, la lágrima empieza a salir y nosotros automáticamente la empezamos a secar. ¿Por qué no podemos dejar que la lágrima corra por lo menos hasta el mentón? Porque después jode, ok, molesta ya, pero hasta el mentón, que caiga la lágrima, que pudiéramos simplemente caer en un proceso de aceptación. Y acuérdense de esa palabra porque después va a ser muy importante para cerrar esta conferencia. Sigamos con el miedo, otra emoción que no se puede expresar, porque así como la alegría
refleja superficialidad, inmadurez y hasta poca inteligencia, la tristeza representa hoy, en este concepto patológico que les expliqué de fortaleza y que hoy día se cambió por el coraje de expresar, representa debilidad. Bueno, el miedo representa cobardía y hay que ser valiente, ¿no? Y esa valentía también tiene que ver con el aguantarse y decir o no poder decir estoy asustada o estoy asustado. Y por lo tanto permitirse esa emocionalidad. Y dentro de estas 4 nos queda la rabia, que es, yo diría, la emoción permitida socialmente, reforzada socialmente. Yo enojada me veo, enojada me ven, enojada paso a ser importante. Si yo llamo a un call center enojada, me van a atender primero que si llamo triste o llamo alegre. Y la rabia tiene una capacidad que a mi juicio es maravillosa, porque de las 4 emociones es la emoción más generosa, porque tiene la maravillosa actitud, la rabia, de proteger y de encubrir a las emociones que el sistema estúpidamente por esta pauta educativa nos valoró como frágiles. Entonces la rabia protege, cubre, anida a la tristeza y anida al miedo también. Entonces hay un montón de gente enojada que no está enojada, está triste. Y hay un montón de gente enojada que tampoco está enojada y está asustada. Y cuando vean a alguien de muy mal humor, atrévanse a escarbar un poquitito en el alma de ese ser humano y se van a dar cuenta la gran mayoría de las veces que tiene mucha tristeza en su corazón y que se vistió, como decía un niño en una de mis investigaciones, Gonzalo, de 12 años, me decía: Pilar, la gente se viste de enojada y mientras más tristeza tiene, más gruesa es su ropa. Y creo que hoy, de estas 4 emociones, creo que podemos transitar por las 4 en un solo día. Creo que estamos metidos en una especie de montaña rusa, donde podemos tener días en los que sentimos que nuestra energía está buenísima y otros días en que sentimos que no tenemos ganas de levantarnos, que hay una inestabilidad interna tremenda y que se marca por 2 estados emocionales, que si bien no son emociones, de alguna manera están gobernando nuestro día, que son la ansiedad y la angustia. Esos dos estados ocurren por distintas razones. La ansiedad generalmente ocurre cuando se producen vacíos de nada, cuando no hay cómo llenar la cabeza con actividades, cuando nos empezamos a sentir inquietos. La ansiedad es algo que nos hace comer, por ejemplo, que nos hace movernos, que nos hace estar en permanente, casi yo diría movimiento, pero sobre todo en mucho pensamiento, mucha sensación de cosas que nos decimos en la cabeza. La angustia, en cambio, es paralizante. Se me aprieta la panza, respiro cortito, mucho suspiro. Y generalmente la angustia tiene que ver con una enfermedad que yo inventé, pero no le cuenten a nadie, que se llama exceso de futuro, que es la enfermedad de estos tiempos. Cuando yo pienso mucho en mañana, en pasado o en pasado mañana, estoy teniendo exceso de futuro. Y el exceso de futuro lleva a 2 sensaciones muy fuertes. El miedo, que nunca ocurre en el presente, a no ser que sea un miedo basado en la sobrevivencia, ¿no? Si aquí empieza a temblar, yo podré tener algo de susto, pues no me dan demasiado temor, pero estoy en un 12º piso, por lo tanto sí, podría asustarme, pero ese miedo tiene que ver con palpitaciones, con taquicardias que apuntan a que yo busque claves para sobrevivir, que son los únicos miedos que ocurren en el presente, los miedos que tienen que ver con la sobrevivencia. Los otros miedos, que son todos miedos aprendidos por tu historia, por la mía, por la cultura, piensen que el capitalismo como sistema económico es un sistema que se fundamenta en el miedo. Por eso consumimos
mucho más de lo que necesitamos, porque nos da susto la carencia. Y eso el sistema económico lo sabe muy bien, y el miedo pasa, en términos económicos, a ser un muy buen negocio. Por lo tanto, el miedo es una proyección hacia adelante. Nunca ocurre en el presente. Si tú tienes miedo de enfermarte de coronavirus y tú te preguntas ahora, en este presente, ¿estás enfermo? La respuesta es no. Y eso es lo que tienes que aprender a disfrutar, ese presente. Porque el miedo siempre va a ser una proyección hacia adelante. El exceso de pasado, que es otra enfermedad menos frecuente, pero que existe en muchas personas, lo que genera es melancolía y depresión. Por lo tanto, no podemos ir ni para atrás ni para adelante, porque ambas cosas nos van a enfermar y nos van a producir distintos tipos de emociones que no son gratas y que de alguna manera yo diría que no nos hacen bien de experimentar, aunque a veces sean inevitables. Y por lo tanto, la única posibilidad para poder transitar por este proceso es intentar, dentro de todo lo posible, estar conectadas o conectados con el presente. ¿Cómo me conecto con el presente? Me preguntarán ustedes. ¿Cómo dejo de tener exceso de futuro? Que es una de las preguntas que me han hecho estos días por las redes, pero y en los live y en todas las cosas que estoy intentando hacer para colaborar en forma muy frecuente. Yo me conecto con el presente haciéndome dos preguntas. ¿Dónde estás y qué estás haciendo? ¿Dónde estoy y qué estoy haciendo? Si yo me hago esa pregunta, la respuesta es obvia. Yo estoy aquí frente a una computadora intentando llegar a sus corazones con mi mayor pequeñez y humildad, pero con unas ganas enormes de poder compartir y acompañarnos en este proceso que hoy estamos viviendo. Y ahí no hay miedos, ahí no hay incertidumbre, ahí solo hay la posibilidad de disfrutar y agradecer el momento. Y en estos tiempos de días buenos y días malos, de días angustiados, días aburridos, días lentos, días rápidos, días ansiosos, días sin ansiedad, es súper importante darse un tiempo para la expresión de emociones. Es fundamental tener la capacidad de poder decir lo que sentimos. Que ojalá, yo estoy viviendo mi aislamiento sola, llevo 23 días en la más absoluta soledad. Y me he encontrado con mis luces y con mis sombras dentro de ese proceso. Pero si estoy en pareja, me encuentro con las luces y las sombras del otro. Y también me encuentro con las mías, y si estoy en familia, me voy a encontrar con las luces y las sombras de todos. Por lo tanto, tiene que haber un momento del día donde yo en soledad, tú en pareja o tú en familia, puedas trabajar y hablar de las emociones y poder preguntarse, hoy, ¿qué cosa nos dio rabia? ¿Qué cosa nos dio tristeza? ¿Hubo algo que nos haya dado miedo? ¿O algo de alguna manera nos puso contentos y nos dio alegría? El empezar a sacar, el empezar a hablar, el decir lo que nos pasa y lo que sentimos, quizás es uno de los aprendizajes que a mí, debe ser por deformación profesional como psicóloga, pero a mí me encantaría que tuviéramos después de todo este proceso. Creo que lo peor que podría pasar es que saliéramos de esto y siguiéramos igual que siempre. Creo que lo peor que podría pasar es que esto no nos modificara en nada, que volviéramos a abrazar y sintiéramos lo mismo y no alargáramos los abrazos entre 6 y 10 segundos, que es lo que dice la gente que sabe que debe durar un abrazo para transmitirse energía, que cuando podamos volver a besar, besemos con sentido, que cuando podamos compartir, compartamos de corazón y que cambien algunos códigos, ¿no? A mí me encantaría que cambiaran políticas económicas, formas de trabajar. Ustedes se mueren la cantidad de gente que a mí me escribe que se ha ido dando cuenta de que le gusta trabajar en casa. Mucha gente que ha decidido sacar a sus hijos del colegio y que van a hacer homeschool y que van a partir con una forma distinta de educación,
gente que se ha dado cuenta que la persona con la que está no es con la que quiere estar, eh, personas que se han dado cuenta de sus carencias y de sus necesidades, de heridas internas, emocionales, que nunca habían visto o que pensaron sanadas y que hoy se reactivaron con esto y se las están volviendo a mirar, teniendo que asumir con mucha humildad y sin juicio que no están sanas. Seguramente después de este periodo van a nacer muchos bebés a finales de año, que es un fenómeno casi primitivo y humano que aparece después de periodos difíciles, siempre después de las guerras ha habido mucho aumento de fertilidad. También van a haber un montón de parejas que van a decidir separarse después de este proceso. Van a haber otras que se reencontraron. Ayer me escribía alguien diciéndome, por primera vez me pude sentar con mi pareja con una copa de vino a conversar sobre nosotros, sobre lo que nos pasaba. Y por primera vez sentimos que encontramos puntos de encuentro, porque teníamos la calma, porque teníamos el silencio, porque teníamos el tiempo para poder hacerlo. Y también vamos a empezar, creo, o a mí me gustaría, vuelvo a eso, a valorar distinto otras profesiones, valorar distinto a la cajera del supermercado que hoy no se puede quedar en su casa y que se va con miedo al supermercado, no solo por contagiarse ella, sino que porque puede contagiar a su familia cuando regrese. Vamos a mirar distinto a las enfermeras, a los médicos, que hoy están ahí en primera línea salvando tu vida y salvando la mía. Yo estoy salvando tu vida quedándome en casa y tratando de encontrar fórmulas de reinvención, porque mi trabajo, por lo menos en forma presencial, está suspendido. A lo mejor en algún momento esto que estamos haciendo ahora se puede hacer muchas veces más. ¿Quién sabe hacia dónde va? El tema es que hay que crear, hay que aprovechar esta oportunidad para hacerse las grandes preguntas de la vida y que son todas emocionales. Todas tienen que ver con emociones. El que te pregunte si eres feliz o no, si la persona con la que estás es con la que quieres estar, si de verdad no te estás sorprendiendo, que es otra cosa que me ha dicho mucha gente, de la maravilla de hijos que tienen y que no se habían dado cuenta porque no habían tenido nunca el tiempo de poder repartir funciones dentro del día a día, porque no estaban distribuyendo cosas y se están dando cuenta que tienen hijos maravillosos que casi no conocían, por lo menos no dentro de esas dimensiones. La cantidad de conflictos que hay en las relaciones a distancia, donde han ido apareciendo todo tipo de angustias y carencias porque no me llama, porque no me escribe, porque no sé qué, porque... Y empezamos a entender entonces que tenemos este concepto de amor tan patológico en Occidente, que es un concepto de amor tan basado en la carencia, en el apego, en la necesidad, donde se prueba que se quiere en la medida que hay mucha cercanía y si no, genera mucha angustia. ¿Cuánto en Chile, por lo menos hoy día vi la cifra, que me importaba descubrirla por algunas cosas, las llamadas por violencia intrafamiliar en Chile aumentaron un 70%. Y creo que es súper importante que eso de una u otra manera se entienda como un llamado urgente a que el sistema responda a esas llamadas, que podamos darle acogida a la gran mayoría de las veces a mujeres, que hoy día están con su agresor al lado en cuarentena y no saben cómo hacerlo, pero hoy día ya saben que el vecino está al lado y que por lo tanto habría que esperar que ese llamado telefónico de una u otra manera tenga respuesta y acogida para reducir o sacar a esa persona y que pueda vivir su cuarentena sin riesgo de salud en otro lado y que empiece un proceso de sanación para esa gente. No puede ser que solo nos importen los viejos porque se nos pueden morir. Los viejos nos tienen que importar siempre porque son los viejos de la tribu y tenemos que en este plano de incorporar emociones, tener conciencia de tribu, tener conciencia de comunidad,
Y esos viejos son importantes porque son los sabios de esa tribu, porque nos tienen que contar historias, porque a lo mejor más de alguno vivió alguna crisis parecida a esta y nos puede decir de mejor forma cómo se puede salir. Y eso no solamente tiene que importar ahora, porque hay un tema sanitario de por medio. Por eso yo les decía que yo elijo vivir esta crisis como una oportunidad. Sé que da mucho susto y que tiene mucho de tragedia, mucho. Sobre todo por las familias que pierden a sus seres queridos y que prácticamente ni siquiera los pueden ir a despedir, como está pasando en muchos países. Pero si yo vuelvo al presente y me conecto con las emociones, creo que tenemos que entender que nosotros somos energía. Y como somos energía, igual que todo el resto del planeta, que está mucho mejor sin nosotros, se habrán dado cuenta, ¿no? La capa de ozono se redujo casi en lo que se reduce en 30 años. Los animales andan sueltos en las calles porque recuperaron su lugar y no tienen miedo a que los maten. Las aguas se limpiaron, volvieron los delfines, los peces a los lugares. Bajaron rotundamente los incendios y las contaminaciones en las ciudades disminuyeron casi abismalmente. Si no entendemos que la pandemia somos los seres humanos y que el virus somos nosotros, a mi humilde opinión no hemos entendido nada. Yo creo que si no aprendemos a conectarnos con nuestras emociones, con estas 4 súper simples que yo les mostré, y podemos tener la capacidad diariamente de expresarlas en soledad, en pareja o en familia, si no tomamos esto como una opción y una elección, esa vibración empieza a bajar. Y hay 2 maneras de vibrar, ¿no? Mayoritariamente, entendiendo que esto tiene una curva. La vibración más baja de los seres humanos, y que tiene que ver con menores niveles de conciencia, es la vibración del miedo. Cuando uno se conecta con el miedo, empieza automáticamente a conectarse con todas las vibraciones bajas del ser humano, con el egoísmo, con el resentimiento, con la desconfianza, con la impaciencia, con la intolerancia, con la dificultad de aceptación, etc. Y por lo tanto, cuando uno vibra ahí, el sistema inmunológico baja, o las defensas bajan, si es que lo quieren de otra manera. Y por lo tanto el riesgo de enfermarnos es mucho más alto. Por eso alguien decía por ahí al principio de esta pandemia que el virus más peligroso es el miedo. La otra forma de vibrar es la más alta que tenemos los seres humanos, a la que podemos aspirar en estados de conciencia normal, que es el amor. Y para vibrar alto y vibrar en el amor, hay una puerta de entrada muy fácil de ejercitar, que mientras más la repita durante el día, más alto puedo vibrar. Y que tiene que ver con la gratitud. Que la gratitud es un acto a veces consciente, otras veces no, y que hoy requiere conciencia. Hoy requiere conciencia de que podamos agradecer lo poquito o lo mucho de lo bueno que tenemos o que nos está pasando. En la medida que eso empiece a pasar, empezamos a vibrar más alto. A mayor gratitud, mayor conexión con la vibración más alta del ser humano, que es el amor. Y cuando yo empiezo a vibrar en la gratitud, me empiezo a encontrar con todas las vibraciones positivas del ser humano, que son la solidaridad, la generosidad, la confianza, la abundancia, la prosperidad y un buen sistema inmunológico. Y por lo tanto, nos enfermamos menos si vibramos desde ahí. Ahora, ¿yo puedo elegir cómo vibrar? Sí. ¿Y puedo entrenar vibrar en uno o en otro? También. En la medida en que yo voy tomando conciencia de mi día a día y voy conectándome con el presente, con el dónde estoy y qué estoy haciendo, puedo elegir cómo vibrar.
y puedo tomar contacto con la gratitud, que es la puerta de entrada para vibrar lo más alto posible que podamos los seres humanos. Y ¿saben en quién pienso cuando digo esto? Que me ha tocado hacer no sé cuántos, decenas deben ser ya, si es que no casi cientos, de videos a hospitales de contención. Pienso en la gente que está enfrentada a la primera línea, pienso en esa cajera del supermercado, pienso en esa enfermera o en ese doctor. Recuerdo esa imagen maravillosa de un hospital de Madrid donde la gente hacía meditación, el personal, en los cambios de turno, para poder protegerse y vibrar más alto. Y entender que detrás de eso siempre hay algo, un para qué, que yo espero que algún día podamos tener la respuesta si nos ponemos dóciles para tratar de buscarla. Y a ese personal de salud, a esa cajera, a ese policía, a esa persona que está en la estación de servicio, y se me deben olvidar cientos de roles de personas que no pueden elegir quedarse en su casa, quizás sí pudieran trabajar esta elección y que cada vez que salieran de sus casas sintieran desde la más profunda emoción que son héroes, igual que Superman o la Mujer Maravilla, que van a salvar al planeta, porque eso es lo que están haciendo. Ellos salvan mi vida ahí y yo salvo la de ellos, quedándome en casa. Y si pudiéramos entrenar a ese personal de salud, o a la cajera del supermercado, al reponedor de pasillo, o al señor que vende la verdura, y que de alguna manera, los que recogen la basura, y que hacen que este sistema de alguna manera funcione, si pudiéramos entrenarlos en que cada vez que salieran de su casa eligieran conscientemente en no salir desde el miedo y salir desde el amor y la gratitud, sobre todo sintiéndose héroes y muy bacanes y poderosos y poderosas, porque están ahí en la gestión más maravillosa, que es salvarle la vida a alguien o acompañar en el proceso de esa vida a esa persona. A lo mejor tendríamos menos enfermos en el personal de salud. A lo mejor algo lindo pasaría si pudiéramos elegir. Yo no tengo ninguna respuesta en la vida. Yo soy una alumna que está aprendiendo de este proceso, y que creo que el que hoy, más que otras veces, se sienta graduado o graduada en algo y se atreva a dar cátedra de lo que es la vida, está muy equivocado. Yo creo, de hecho, por eso nunca uso la palabra ayudar a alguien. No me gusta esa palabra. Me parece una palabra grande. Creo que a lo más nos podemos acompañar. Y para acompañar, el otro o la otra tiene que querer la compañía, porque hay veces que el otro o la otra no quiere esa compañía. Entonces una madre puede decirme: pero Pilar, tengo un hijo drogadicto en casa, ¿qué más hago? He hecho todo lo humanamente posible. Y bueno, y ahí hay que entender que cada historia tiene su propio destino, y que cada uno de nosotros, tú y yo, nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias historias, y que ahí podemos acompañar y podremos ayudar cuando nos dejen hacerlo. Si no, es imposible poder aplicarlo. Pero para eso, para todo esto, es fundamental tener la capacidad de expresar lo que se siente, perderle la vergüenza o el pudor a la risa, a carcajadas, tener la posibilidad de llorar, pero hasta que se nos apriete el corazón de tanto hacerlo y quedar limpiecitos por dentro. Decir que estamos asustados, todo lo que nos está pasando en estos días, querer comer dulce, harinas, no dormir bien, sentir angustia, miedo. Incluso les voy a contar algo extraño para muchos, para otros les va a hacer sentido. Hay gente que tiene miedo de que esto pase, porque se empezaron a acostumbrar y ya les da miedo salir. Tienen miedo de volver al trabajo porque descubrieron que no es el que quieren. Tienen miedo de que esto termine porque saben en su interior que tienen que tomar decisiones importantes de su vida. Otros
se acomodaron, se resistieron mucho a quedarse en sus casas y ahora están cómodos adentro y están disfrutando de ese espacio. No es la mayoría, por supuesto, pero son cosas que están empezando a pasar. De hecho, desde el domingo pasado hasta este domingo hay un montón de cosas psicológicas que empezaron a pasar. Nos empezó a dar rabia, nos empezamos a desesperar, empezó a aparecer el mal humor dentro de nuestro funcionamiento del día. Nos empezamos a enojar, porque a lo mejor debiéramos sacar tristeza o debiéramos decir que estamos asustados, que ¿cuándo termina esto? Esa es la gran pregunta. Y como frente a esa pregunta no tenemos respuesta, como a todas las preguntas importantes de la vida, no tenemos respuesta. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué va a pasar después? No sabemos nada. Por eso que la invitación a vivir el presente es tan importante. Y por eso que probablemente empezó a aparecer el mal humor. Porque sería mucho más honesto que a lo mejor dijéramos que estamos angustiados, a lo mejor dijéramos que estamos tristes o que tenemos miedo. Entonces así nos enojaríamos menos. Pero como la rabia es tan generosa y se presta para protegernos de estas emociones que el sistema calificó de frágiles, como son el miedo, como son la tristeza, entonces nos estamos enojando más. La gente está respetando menos el toque de queda en los lugares donde hay, porque empezó esta sensación de sentir el encierro en muchas de esas personas. En vez de sentir que estamos invitados a salvar vidas, que es a lo que estamos adentro de nuestras casas, hay gente que se siente encerrada porque probablemente nunca ha estado consigo misma. Y ahí quiero hacer una analogía que aprendí de alguien el otro día, que se llama Ricardo Soto, que es un doctor chileno maravilloso, que intentamos hacer un live, pero no nos resultó, porque la tecnología también está sobrepasada, porque la estamos sobreusando para poder estar en contacto, cuando en realidad la verdadera invitación de este proceso ni siquiera es a estar en casa física, este espacio, es estar en mi casa, adentro, mi casa interior. Esa es la que hay que estar ahí. Ahí es donde hay que meterse, porque también está desordenada, porque a lo mejor también requiere orden, porque a lo mejor también hay que limpiarla, porque a lo mejor también hay que eliminar de mi casa interior muchas cosas que ya no me sirven, que ya no tienen sentido y que necesito sacar. ¿Para qué? Para que quedemos livianos, para que vivamos distinto y para que de una u otra manera podamos irnos encontrando con nosotros mismos al final. Este es un viaje de adentro hacia afuera. Y creo que por eso yo he intentado hacer los menos lives posibles y no estar demasiado presente en las redes, porque creo que si no sobrecargo desde información externa, cuando el viaje es al revés, el viaje es desde adentro hacia afuera. No puede ser que un bichito microscópico, un virus, nos haya castigado, igual que a los niños, como penitencia. Nos metió a todos a las casas y nos dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a arreglar el planeta, solo ustedes no fueron capaces. Entonces, esa invitación de ese virus, asqueroso, peligroso, y que lamentablemente se está llevando a mucha gente, si no nos cuidamos se va a llevar a mucha más, también nos está dando una oportunidad de crecimiento, de mirada, de óptica, tanto de nosotros mismos como del sistema en el que vivimos. Y no sabemos nada. ¿Se dan cuenta lo vulnerables, lo insignificantes y lo pequeños que somos? Y nosotros nos creemos, pero el orificio del mundo. Bueno, el mundo nos sacó con una brutalidad y una rapidez abismante. Y aquí estamos, chiquititos, insignificantes, tratando de vivir aislamientos para no colapsar los sistemas de salud,
tratando de colaborar en nuestras comunidades, yo en mi edificio, la gente en sus condominios, eh, redistribuyendo funciones dentro y fuera de la casa. Por eso que es tan importante, si vamos a vivir las emociones dentro de esta crisis, tener una programación del día. Ojalá programen la noche anterior lo que van a hacer al día siguiente. Tienen que levantarse, ducharse, vestirse. Parecen cosas muy tontas, pero que son importantes. Traten de salir de sus dormitorios en la medida de lo posible. Hagan su cama, ordenen. El orden externo también define orden interno. Ahora, si hay orden interno, el orden externo se va a dar en forma natural. Nunca se olviden de algo que yo aprendí también de una mujer que vive en España, Alejandra Sassano, que ella me enseñó una frase que yo intento repetir todo el tiempo, que es que mi equilibrio interior determina mi mundo exterior. Mi mundo interno determina mi mundo externo. Y eso lo repito cada vez que estoy angustiada, cada vez que recordaba el domingo pasado. Fue un domingo que yo sentí que no tenía energía de nada. De hecho, no me levanté. Me quedé en pijama todo el día, como mirando tele, pasiva, ansiosa, por supuesto. Un desastre. Pero ahí recordé una palabra que creo que es la clave de todo esto que les estoy diciendo y que creo que es la palabra. No, podrían haber dos. Vamos a encontrar una segunda. Una palabra que yo creo que hay que repetirse todo el santo día es la palabra aceptación. La palabra aceptación vino a reemplazar otra que yo odio y que los que me siguen saben perfectamente a qué me voy a referir, que es la palabra tolerancia. La palabra tolerancia a mí me parece rabiosa, me parece antidemocrática, me parece prepotente, y creo que una de las cosas que han pasado a nivel social dentro del mundo hispano, que es mi casa, a la que recorro todos los meses, o recorría todos los meses, es que nos cansamos de tolerarnos, porque la tolerancia siempre hay un esfuerzo, a veces consciente y otras veces no, pero siempre hay un esfuerzo, y siempre es jerárquica. Yo decido tolerar tu diversidad, por ejemplo. Y saben, creo que nos cansamos de tolerarnos porque nunca nos hemos aceptado, porque yo creo que la clave es la aceptación. Creo que la aceptación es una palabra democrática, amorosa, igualitaria, que muestra la equidad y que de verdad, que requiere un esfuerzo muchísimo mayor que la tolerancia, sin duda, de verdad la aceptación es el proceso de estos días. Es aceptar cosas que son obvias, que no controlamos nada, a pesar de haber creído hace un mes atrás que sí lo hacíamos. Aceptar que vivimos en un mundo incierto y que hoy día la incertidumbre importa porque estamos anticipando cosas fatídicas hacia adelante. Si no, hace 2 semanas atrás el mundo era igual de incierto, pero a nadie parecía importarle. Hoy importa mucho. Entonces creo que la palabra aceptación no tiene que ver con resignarse, tiene que ver con soltar, con entender que uno intenta hacer lo mejor que puede y que si uno no puede hacer todo lo que yo anoche anoté mi listita de todo lo que iba a hacer hoy, y hubo cosas que no hice hoy. No hice ejercicio, por ejemplo, que estoy haciendo todos los días, porque estaba cansada, porque quería preparar bien esta conferencia para ustedes. Y una posibilidad es enojarme conmigo y emitir juicio y decir, pero ¿por qué no pudiste? Y la otra es decir, bueno, hoy día no se pudo, mañana será otro día y seguramente mañana voy a poder y lo voy a hacer. Por lo tanto, creo que esa es una palabra clave de esta historia, que es la aceptación. La otra con la que hay que trabajar diariamente es la paciencia. Y la paciencia no es el acto de esperar, porque estamos todos esperando. La paciencia es la actitud con la cual yo espero.
Y detrás de una persona que tiene profunda paciencia, siempre hay una persona tremendamente confiada. Confiada del universo, de Dios, de su fe. Pero la gente paciente tiene una intrínseca confianza. Primero, en que esto va a pasar. Y segundo, de que algo tiene que aprender de este proceso. Los impacientes, en cambio, que están esperando igual que nosotros, son profundamente desconfiados. Siempre detrás de un impaciente hay un desconfiado. Y les voy a poner un ejemplo. Congestión de vehículos. ¿Para qué se toca la bocina? Si no es bajo la absoluta presunción de que el de adelante no avanza porque es un tarado y que además yo le tengo que enseñar cómo se maneja. Ese es un impaciente que y además incluso, les voy a decir un dato más, el impaciente incluso podría tener alguna beta de paranoico, porque además supone que el del tarado ese no avanza para embarrarle el día a él. En cambio el paciente no. El paciente sabe que el de adelante no avanza porque no puede, porque tiene las mismas ganas de llegar al lugar que va que yo. Y por lo tanto tengo que esperar confiadamente en que cuando se pueda mover, se va a mover. Y mientras tanto escucharé música, veré Instagram o haré alguna otra cosa que me mantenga ocupada o ocupado en ese proceso. Y yo creo que hoy día es súper importante tener paciencia, pero desde esta definición, desde esta confianza profunda. Esto va a pasar, todo pasa. Siempre que llovió, paró. Nunca llovió para siempre. Lo importante es que cuando pase, salgamos distintos de esto. En algo nos tiene que modificar la existencia. Quizás es mi vicio de psicóloga la que dice eso, mi deformación profesional. Hay mucha gente que me ha dicho, Pilar, esto no va a pasar nada, la gente va a volver a la misma estupidez de antes. Yo prefiero pensar que no todo el mundo va a hacer eso. Yo he podido comprobar en mis investigaciones que los cambios sociales se mueven en 3 tercios. Hay un tercio que no necesitaba el coronavirus, porque ya venía haciendo cambios de conciencia. Ya se había dado cuenta de que tenía que comer saludable, de que tenía que consumir menos, de que lo importante eran los afectos y que la distribución tenía que ver con el tiempo. Por lo tanto, con coronavirus o sin coronavirus, esa gente sigue y va a seguir su proceso de evolución. Hay otro tercio que con coronavirus, con muerte de la madre, con muerte del padre, con pérdida de trabajo, no aprenden nada. Y no porque no quieran, no porque sean desgraciados, no porque sea, sino que porque no están teniendo conciencia, probablemente por miedo, de que esto pudiera ser una oportunidad de transformación. Lo más probable es que esa gente esté vibrando en el miedo todavía. Por historias, por aprendizajes, porque nunca nadie les enseñó, porque a lo mejor el sistema no los ayuda a ver la realidad distinta como una oportunidad. Y hay un tercio por el que yo sí trabajo todos los días, que es el tercio que se puede mover hacia un lado o hacia el otro con este fenómeno. Yo prefiero pensar que ese tercio, por lo menos en lo que a mí respecta, va a adquirir mejores niveles de conciencia, va a poder vibrar más alto, va a poder decir lo que siente, va a poder expresar sus emociones, va a poder conectarse con lo que le pasa y por lo tanto va a empezar a tomar decisiones distintas a las que tomaba hace un mes atrás. ¿Que se requiere coraje? Y sí, pues para todo se requiere coraje. No hay decisión importante en la vida que no tenga ese nombre, un segundo de coraje. Y creo que en la medida que podamos ser honestos con nuestras emociones, las podamos expresar todos los días, podamos compartirlas con los que estamos y podamos crecer en nuestro mundo emocional, entendiendo nuestras angustias, nuestras ansiedades, pero eligiendo la gratitud, la aceptación y la paciencia, tal vez vamos a poder transitar por esto que es nuevo, que es incierto, que nos hace cometer errores, justamente porque es nuevo, porque no aprendemos a hacerlo de otra manera, de una manera diferente.
y podamos transitar en esta palabra que es aceptación, y a lo mejor hoy día tuvieron un día horrible, a lo mejor fue increíble, a lo mejor mañana va a ser horrible y hoy día fue increíble. Bueno, y eso es, en la medida que vayamos aceptando estas curvas. Acuérdense de un dicho psicológico que a mí me encanta, que es que todo lo que se resiste persiste. Mientras yo más peleo con mi ansiedad, más ansiosa soy. Mientras más peleo con mi mal humor, más mal humor tengo. Y en la medida que entro a aceptar, aflojo. Y se abre un espacio maravilloso de descubrimiento, de creatividad. ¿Cuándo iba a imaginar yo que me iba a estar mirando a mí misma en una pantalla? Y detrás de eso hay miles de personas escuchando. Es una locura. Nunca pensé en hacerlo. De hecho, siempre dije, siempre dije que no iba a atender pacientes online. Y resulta que ahora es mi única forma de ingreso en este instante. Porque no tengo respaldo económico como para decir, me queda un mes sin hacer nada. No, porque yo tengo que pagar las investigaciones igual. Y hoy día estoy atendiendo y haciendo sesiones de contención también online. Y ha sido una experiencia increíble, he llorado, se me han parado los pelos, me han pasado miles de cosas emocionantes, que era lo mismo que pasó ayer en Chile, con algo que mucha gente boicoteó, que es la Teletón, y logramos pasar la meta con una tranquilidad y con un desafío virtual que le saco el sombrero al equipo que lo organizó. Y todos logramos sentir emociones y vivir igual el proceso en forma virtual. Pareciera que tenemos que agradecer al creador de Zoom, que me está permitiendo hacer esta conferencia, al creador de Skype, que me permite las atenciones junto con Zoom, a las videollamadas y a tantas otras instancias que nos están permitiendo hoy día no sentirnos distanciados. El distanciamiento solo ocurre con el silencio, no ocurre con que no nos podamos ver o tocar. El silencio es el que genera la ausencia. Por lo tanto, si yo intento estar presente, no hay distanciamiento. Podemos estar lejos, pero no distanciados, que no es lo mismo. Y para eso la expresión de las emociones es clave. Bueno, estamos en el tiempo. Solo me queda agradecer. No sé si hay alguien, o si esto permite o no, que alguien me pueda hacer algún comentario, lo desconozco, no sé cómo funciona, pero solo tengo la posibilidad de agradecer a la academia que está organizando esto, agradecer a todos los expositores de los cuales tengo el gusto de conocer y tenerle cariño mucho, a Mauricio, a Jürgen. Gracias por pensar en mí, por sumarme dentro de esta red que intentó llamar a esto Inspira para que estemos todos juntos a pesar de estar lejos y podamos de una u otra manera encontrarnos en este espacio. Espero que los pequeños tips desde mi más profunda pequeñez que tienen que ver con mis investigaciones y mis caminatas, incluso en estos días, dentro de mi propia casa, puedan servirles a ustedes y puedan conversarlos, aplicarlos y llevarlos a sus casas como corresponde. Les mando un beso gigante. No sé cómo termina esto. Me imagino que hay un host. Hola. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Gracias de corazón, gracias por acompañarme. Ni siquiera sé cuánta gente había alrededor, al otro lado, pero ¡wow! Me están diciendo que se conectaron más de 4.000 personas, se me paran los pelos, ¿ven? Y además como ya estoy pelúa, porque de esto voy a salir blanca de pelo y además pelúa. Gracias, muchas gracias por haber compartido tanta gente, qué emoción, tanta gente conmigo y espero que estos pequeños tips les sirvan. Me pueden seguir
de acompañar en este camino en Pilar Sordo Oficial, que es mi Instagram, que es el canal de YouTube, donde también voy entregando videos acerca de lo que nos está pasando, y en Facebook también, a pesar de que no lo manejo directamente yo, Facebook, Instagram sí. Las 3 redes están al servicio de ustedes para que nos acompañemos y nos ayudemos en este proceso. Los quiero mucho, gracias por estar ahí, un abrazo gigante.